Vamos a retomar lo de las partes de las clases. Bien, se nos había quedado todavía este tema, que pues es todavía de la estructura de los contenidos del primer parcial, por decir así, pero obviamente no lo evaluamos por razones obvias. Pero el mecanismo de evaluación de la temática va a ser a través de un caso práctico que se les asignará, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes subir a plataforma. Doy más detalle al final de la clase para que no nos atrasemos ahorita, ¿no? Bueno, el tema es sobre la acumulación de los procesos. Básicamente, es en los procesos distintos a la materia penal en que podemos encontrar esta figura. Es decir, que las partes, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, pueden solicitar dentro del proceso que se acumule otra pretensión, ¿verdad? Entonces, voy a abordar de entrada la improcedencia que habla el proceso penal eh, en cuanto a la acumulación de procesos. El artículo 70, como vemos en pantalla, pues habla específicamente de eso, que es improcedente acumular varios procesos en materia de delitos que estén conexos, ¿no? Lo que sucede en materia penal es lo que se llama el concurso de delitos, ¿verdad? Actualmente, pues, de acuerdo al Código Penal vigente, eh, lo vemos así, como el concurso real y el concurso ideal, ¿verdad? Que pues cuando ustedes entran en la materia de estudiar el derecho penal, se van a dar cuenta de qué significa eso. El nuevo Código Penal también contempla este concurso de delitos, pero es cuando, por eso lo voy a poner en un caso así, de manera práctica, como si hay un robo y en ese robo se causan unas lesiones. Por ejemplo, un asaltante llega con un arma blanca y por robarle el celular o robarle la cartera, también pues le provoca una herida, ¿verdad? Que esa herida pues le genera lesiones graves. Entonces estamos hablando de un robo en concurso con otro delito que es el de las lesiones. Entonces ese acusado va a ir a un proceso, ¿verdad? Penal por esos dos delitos, pero no se acumulan como tales, sino que él va a ser condenado, ¿verdad? Por el delito de robo y va a ser condenado por el delito de lesiones, pero van en concurso. Entonces, no es propiamente una acumulación como se hace en el resto de materias y específicamente la materia civil es la que utiliza la figura de la acumulación. Entonces, de ello vamos a hablar. La acumulación, pues en nuestro código procesal civil está a partir del artículo 95 hasta el 114, ¿verdad? Entonces, pero voy a ir compartiéndoles algunas diapositivas para que sea de alguna manera, pues, más dinámico, ¿verdad? Y no solo ir viendo los artículos. A partir de la doctrina que se refiere, pues, a la doctrina procesal, o la teoría general del proceso, que es lo que nosotros conocemos en nuestra clase, pero es pura doctrina procesal, pues encontramos que la acumulación, ¿verdad? Eh, se da cuando existe, nosotros tenemos una unidad básica del proceso, ¿verdad? Un demandante, una pretensión. La pretensión es el deseo que tiene el demandante, ¿verdad? Y existe un demandado. Entonces, esa es la estructura básica. Todos los procesos van a tener esta estructura, ¿verdad? Entonces, pero en esa pretensión nosotros podemos encontrar varias pretensiones, tanto del demandante como del demandado. Entonces van a decir ustedes, ¿cómo puede ser esto? Bueno, un poquito más adelante les hablo de esto. Bueno, es una figura procesal la acumulación, ¿verdad? Y se da cuando existe más de una pretensión. Tenemos más pretensiones, ¿verdad? Y más de una persona, ¿verdad? Como les digo, puede ser el demandante o el demandado que dentro del proceso tengan distintas pretensiones. La acumulación puede ser objetiva y puede ser subjetiva. Objetiva, pues cuando se trata de la pretensión, de la demanda, de lo que realmente ocupa el proceso, no de las personas que están involucradas. Cuando se hable de una acumulación subjetiva, doctrinariamente, es cuando hablamos, que ya lo vimos, ¿verdad? La intervención de terceros, ¿verdad? O el litisconsorcio, ¿verdad? Que encontramos que eso también es una acumulación, pero de manera subjetiva, ¿sí? Porque se acumulan varias personas, pues en la persona
¿verdad?, del demandante o en las personas del demandado. Entonces, eso es una acumulación de alguna manera también subjetiva, pero nuestra tarea hoy es analizar la acumulación objetiva, es decir, en base a lo que se demanda. Y puede ser de dos modalidades, ¿verdad?, una originaria y sucesiva. Entonces, la acumulación, pues, incluso nuestro código ya establece con este término, una acumulación objetiva, ¿verdad? En el artículo 97 del Código Procesal Civil, pues se habla de que la acumulación objetiva puede ser doctrinariamente originaria. ¿De cuándo entonces vamos a decir que una acumulación es objetiva? Bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando en la demanda existe más de una pretensión. Por ejemplo, A demanda a B y la resolución de un contrato, es decir, que se acabe el contrato. A le dice a B, yo ya no quiero que tengamos este contrato. Y por lo tanto, como ya no quiero este contrato, me vas a regresar el bien y además te voy a cobrar una indemnización por los daños, ¿sí?, que has causado. Entonces, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, digamos que A es el arrendador, ¿no?, el dueño del bien, y B es que es el arrendatario, ha causado graves perjuicios. Entonces, le dice a, bueno, usted ha incurrido en una causal para resolver el contrato. Esa es una pretensión. Resolver el contrato, dar por terminado el contrato, pues. Entonces, A le dice, te demando para resolver el contrato. Tenemos un contrato por un año, ¿cierto? Pero lo vamos a acabar porque tú incumpliste con una de las cláusulas que teníamos, ¿verdad? Entonces, la demanda es eso. Pero además le exige que le restituya el bien, ¿verdad? Y accesoriamente, pues, va ahí un cobro, una indemnización por los daños y perjuicios. Supongamos que el arrendatario, que es B, ¿verdad?, haya causado estragos en el inmueble, ¿no?, que estaba arrendando. Entonces, estamos acumulando pretensiones ahí. Esa sería una acumulación objetiva originaria, como se conoce en doctrina, y que en nuestro Código Procesal Civil se enmarca como una acumulación objetiva, en el artículo 97. Bien, vamos a seguir con un poquito más sobre esto. La acumulación objetiva, pues tiene tres manifestaciones, ¿verdad? Que puede ser subordinada, alternativa o accesoria, ¿verdad? No se da en la sucesiva, solo la originaria, dice. Pero ¿cuáles son los requisitos que tenemos para la acumulación de pretensiones? Bueno, en los artículos 97 y 100 encontramos los requisitos, ¿verdad? Podemos ir a ver el artículo, ¿verdad? Y darnos cuenta qué es lo que literalmente dice, pero yo he querido, pues, ponérselos aquí de manera más simplificada, ¿verdad? Para que sea un poquito más fácil de comprender. Entonces, los requisitos básicamente son tres, ¿verdad? Para poder acumular una pretensiones, necesitamos tres requisitos. Primero, que deben de tramitarse por una misma vía procesal. Entonces, yo, por ejemplo, vaya, no puedo interponer, ¿se acuerdan que hablábamos de la cuantía, no? Entonces, que eso puede terminar de alguna manera el procedimiento en un juzgado de paz, en un juzgado de letras, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de la misma vía procesal. De lo contrario, pues tendría que resolverse lo de un proceso por un lado y el otro proceso por otro, ¿verdad? Entonces, tienen que ser de la misma vía procesal. En derecho civil, pues existen dos grandes procesos, ¿verdad? Y de ahí también que por ejemplo, en las otras materias, ¿verdad?, que supletoriamente aplican el proceso civil, pues utilizan las mismas. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, el proceso ordinario y el proceso abreviado. Y además están bueno, esos son los grandes procesos, el abreviado y el ordinario, ¿verdad? Entonces, digamos que si una cosa es de proceso abreviado, tiene que ventilarse sobre el proceso abreviado, ¿verdad? O si es de proceso ordinario, únicamente sobre el proceso ordinario, ¿verdad? Esa es la vía procesal. Además, que sea competencia de un mismo juez, ¿verdad? Si es una demanda que usted va a interponer por 50,000 empiras y hay otra cantidad de otra acción, ¿verdad? No estamos hablando de la misma acción, sino de otra acción, aunque sea en el mismo deudor, ¿eh?, que sea por otra cantidad u otro origen, entonces usted va a tener que hacerlo por
otra vía, ante un juez de letras, ¿verdad? Entonces, tiene que tener la competencia el juez. Y por último, no tienen que ser contrarias entre sí, ¿verdad? Salvo que sean subordinadas o alternativas. Y ya vamos a ver cuáles son subordinadas o alternativas, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los tres requisitos. Entonces, hay algunas excepciones en estos requisitos, ¿verdad? Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando dos pretensiones se tramitan en la misma vía procedimental, ¿verdad? Dos pretensiones, perdón, sí. Si usted va a interponer dos demandas, ¿verdad? Aunque sean distintas o por distinto origen. Por ejemplo, usted tiene un contrato de arrendamiento, vamos a poner el mismo caso que estábamos hablando de A y B, y además de eso, usted al arrendatario le hizo un préstamo, ¿verdad? Porque en alguna ocasión pues tuvo una emergencia sanitaria, necesitaba ir al médico y no tenía pues para la medicina, usted le prestó una cantidad de dinero considerable. Entonces, son dos cosas, ¿no? Usted va a resolver el contrato de arrendamiento y además una deuda. Entonces, ¿caben las mismas en un proceso? Sí, caben en la misma vía procedimental. Entonces, puede acumularla. Puede acumular la pretensión para que se logre aquel principio que habla que hablábamos pues al inicio de la economía procesal, ¿verdad? ¿Qué significaría que usted te ponga dos demandas contra la misma persona? Pues más atraso, ¿verdad? Más costos, más tiempo, más dinero incluso. Entonces, otra excepción es cuando sean de competencia de distintos jueces, va a ser competente el juez de mayor grado. Si, por ejemplo, usted va a poner una demanda eh, por más de 100.000 empiras y tiene otra demanda por menos de 100.000 empiras, entonces estaríamos hablando una de un juez de letras, una de un juez de paz. Y las demandas son contra la misma persona. Acumulémoslas en un solo proceso, pero el que la va a conocer va a ser el de letras, que es el superior, el de mayor grado. Entonces ya el de paz no lo consideramos, sino que nos vamos al de mayor grado, que sería el de letras, ¿verdad? Se pueden acumular siempre y cuando concurran las otras circunstancias, ¿verdad? Se trata del mismo procedimiento, un procedimiento de cobro de una deuda, contra un mismo demandado, ¿verdad? Bueno, les decía que pues podía ser, la acumulación objetiva podía ser subordinada, perdón, y alternativa. La subordinada la encontramos en el artículo 96.3. Si vemos nuestros códigos, pues procesal, sobre todo el procesal civil, ¿no? Van estructurados así en numerales, ¿verdad? Entonces, en el 96.3 ahí, encontramos la acumulación subordinada y que pues básicamente será subordinada cuando en la eventualidad que la pretensión propuesta como principal sea desestimada, la subordinada sea amparada. ¿Cómo es eso? Bueno, el ejemplo que les doy. A demanda B, la indemnización por resolución de un contrato como pretensión principal. O sea, lo que se va a presentar como demanda va a ser la indemnización, el pago de indemnización por haber resuelto el contrato, ¿verdad? Y el pago del saldo, ¿verdad? Del precio como pretensión subordinada. Es decir, que si se llegara a declarar sin lugar la indemnización, por lo menos se me restituye el pago. Como el mismo, vamos a utilizar el mismo caso del arrendador. El arrendador pide, ¿verdad?, la indemnización porque por un incumplimiento o digamos que en este caso el arrendatario, que es el que está ocupando el apartamento o el bien inmueble, ¿verdad? Dice, ¿sabe qué? Ya no quiero vivir aquí y me voy. Pero nosotros tenemos un contrato por un año, ¿verdad? Y además en el contrato pactamos de que en caso de que usted abandone, me va a pagar una indemnización, ¿verdad? Y además de eso, me va a pagar los saldos pendientes. Supongamos que el contrato era de un año y estamos en el mes sexto ahorita, entonces me debe todavía 6 mensualidades, ¿verdad? Usted me va a tener que pagar un mes de renta, por decir así, de indemnización, eh, y además las mensualidades pendientes. Entonces, pero mi demanda va a ser por la indemnización, principalmente.
y subordinariamente los saldos pendientes. Entonces, es posible ese tipo de acumulación sin ningún problema, ¿verdad? El proceso civil nos lo permite. Y asimismo, por ejemplo, en materia laboral, ¿verdad? Se acumulan estas cantidades también. Tenemos otro ejemplo de la acumulación subordinada, ¿verdad? Eh, Aquí, pues, un poquito más como desglosado, ¿no? Tratando de hacer como una fórmula de eso, de ese ejemplo que les daba, ¿verdad? La indemnización, primero pedir, la pretensión principal sería P, ¿verdad? Que sería la resolución del contrato. La resolución, como les digo, es la terminación del contrato. La primera pretensión. La segunda pretensión sería el pago del saldo, ¿verdad? Eh, Parecería una indebida acumulación de procesos, ¿verdad? Pero en este caso procede pues una pretensión y nunca las dos, podría decir el juez. Entonces, usted siempre va a poner las dos para que en caso de que el juez le declare sin lugar una, pues le dé con lugar la otra, ¿verdad? Por esa indebida, supuesta indebida acumulación. Eh, en algunos procesos especiales, pues encontramos muy claro esto, ¿verdad? Por ejemplo, en los procesos, aquí tenemos dos modalidades. Un proceso de familia, que es un proceso de divorcio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a conocer el juez? Pues la disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? Se acaba la relación. Pero además de eso, como allí en ese matrimonio hubieron hijos, ¿qué pasa con estos chiquitines? Pues hay que declarar una pensión alimenticia para ellos, ¿verdad? El proceso ordinario, el proceso de divorcio puede ser complejo, ¿verdad? Supongamos, porque si es una causal que se está alegando que necesita mucha prueba para declararse si en efecto procede el divorcio o no. Pero los alimentos tenemos que señalarlos cuanto antes, porque estamos hablando de algo inmediato, por eso se habla de algo sumarísimo, o sea, algo que tiene que resolverse inmediatamente, porque todos los días comen los niños, ¿no? Entonces, mientras que una causa de divorcio, pues, puede esperar las debidas reglas y solemnidades que establecen los procesos, ¿verdad? Que se cumplan los medios probatorios. Supongamos que si lo que se alega es una infidelidad, por ejemplo, y no hay hijos fuera del matrimonio, sino que es por un evento que se dio, ¿verdad? De uno de los cónyuges, ahora ya no se sabe, ¿verdad? Quién tradicionalmente había sido pues el hombre, pero pues la sociedad es cambiante y ya no se sabe quién puede incurrir en esto, ¿verdad? Entonces, hay que probarlo, hay que probar esa causal, pero los alimentos de los niños hay que señalarlos cuanto antes. Entonces, se acumulan esos procesos y los alimentos vienen a ser una acumulación subordinada, ¿verdad? Están debajo de lo del divorcio, pero hay que resolverlos inmediatamente. Otra sería una resolución del contrato, como les digo, ¿verdad? Terminemos el contrato, pero el contrato de arrendamiento, pero como ya estamos en una situación pues insostenible, digamos, con mi arrendatario, lo que necesito es que me desaloje. Yo necesito que me desaloje porque el inmueble me lo tiene en condiciones de insalubridad, los vecinos, los otros arrendatarios se me quejan por el ruido en las noches, entonces ya es insostenible esta situación con este cliente, necesito resolver el contrato. Pero el juez no le va a resolver el contrato de un día para otro, pero el desalojo sí se lo puede resolver. Entonces, una acumulación subordinada que necesita una atención inmediata, ¿verdad? Porque incluso ya hay, hasta podemos decir, hay una denuncia ante la policía, ¿verdad? Bajo el procedimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social, ¿verdad? Donde los vecinos se quejaron. Entonces, eso se puede resolver rápido. Lo del contrato, un poquito más pausado, hay que ver si existen efectivamente las causales para resolver el contrato, ¿verdad? De eso es que se trata el acumular procesos. Ahora, la subordinada, ¿no? Una que depende, vamos a decir, depende de la otra, la subordinada. En cuanto a la acumulación objetiva alternativa, es cuando existen dos pretensiones, ¿verdad? En la demanda, y el juez va a amparar las dos, es decir, va a proteger las dos. Pero en la ejecución de la sentencia va a elegir de cuál de ellas cumple. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, en la hipótesis, por ejemplo, que el demandado no elija la pretensión de ejecutarse, lo hará
el actor, que el actor es el demandante, ¿verdad? Y si el demandante escoge una y el demandado no puede cumplir, pues el demandante puede solicitar una medida cautelar. ¿Cómo es eso? Vaya, por ejemplo, en un proceso donde usted está alegando el pago de una deuda y también la ejecución de embargo de un salario, ¿no? Entonces, y se puede ir por dos vías, embargarle el salario o embargarle bienes. ¿Para qué? Si tiene un vehículo, por ejemplo, se subasta el vehículo y del producto del vehículo se me pague la deuda. O que se embargue el sueldo y se me esté pagando una cuota mensual. ¿Qué prefiero? Alternativamente, ¿no? Puedo elegir cualquiera de las dos medidas cautelares. El juez puede establecer tanto la medida cautelar de embargo sobre un salario o una intervención, por ejemplo, si no es un asalariado, sino que lo que tiene es un negocio, ¿verdad? Y de ese negocio pues produce utilidades mensuales, semanales, qué sé yo. Entonces, el juez me dice, bueno, podemos embargar o intervenir los ingresos del demandado o le ejecutamos y le embargamos un bien y lo subastamos y de la subasta se le paga a usted alternativamente, ¿no? Entonces se acumula, se puede acumular esas dos vías. Bien, vamos a ver con un ejemplo. Bueno, la indemnización, por ejemplo, por el incumplimiento de un contrato y alternativamente la devolución de bienes nuevos, ¿verdad? Si se incumplió el contrato o me restituye un bien nuevo, ¿verdad? El juez falla las dos. Va a decir, bueno, conjugar las dos, pero debe el demandado escoger cuál es la que va a cumplir. Y si el demandado no quiere escoger porque se pone en una posición de rebeldía, vamos a decir así, ¿verdad? Que no quiere pues que se le haga una cosa ni la otra, entonces el demandante es el que puede elegir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le puede embargar? Si escoge la indemnización, ¿verdad? Y no puede pagarla, pues el demandante puede embargar, como les menciono. ¿Dónde encontramos la acumulación accesoria, objetiva accesoria? Pues en el artículo 97.1, ¿verdad? Y que establece, pues, básicamente esto, ¿no? Que se demanda una pretensión principal y las demás son accesorias. Ejemplos, resolución de un contrato, perdón, es la pretensión principal. Quiero que se acabe el contrato. Ya no puedo con este contrato, me incumple. Es la otra parte. Eso primero. Y segundo, bueno, que me entregue el bien, ¿verdad? Ah, pero es que el bien no está bien. Entonces, que me pague los daños y los perjuicios. Si era un local, ¿no? Que me pague los daños y los perjuicios. O, si no me va a pagar los daños y los perjuicios, que me repare todo, ¿verdad? Y que me entregue todo como nuevo, como yo se lo entregué, ¿verdad? Entonces, esas son las pretensiones accesorias. En una de divorcio, ¿verdad? Por ejemplo, la pretensión principal va a ser el divorcio, la accesoria va a ser los alimentos de los menores, la tenencia, que es pues otra cosa que la guarda y cuidado, como dicen, ¿no? La guarda y cuidado del menor, de los menores, o sea, a favor de quién van a quedar los niños, ¿verdad? Y el régimen de visitas o régimen de comunicación, como se conoce en nuestro derecho de familia, ¿verdad? Entonces, se fijan, hay tres pretensiones accesorias en una de divorcio. Pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber más, ¿verdad? No hay un número determinado para establecer cuántas pretensiones accesorias pueden ser, siempre y cuando sean compatibles, ¿verdad? No, que no haya incompatibilidad con ello. Entonces, de eso se trata. Y lo que se va a admitir, por ejemplo, si se admite la demanda de resolución de contrato, eh, pues se van a admitir las accesorias también, ¿verdad? Igual si se admite la demanda de divorcio, pues se van a admitir también las pretensiones de alimentos, la pretensión de tenencia o guardia y cuidado y la de visitas o régimen de comunicación. Y si se declara improcedente la primera, la principal, entonces las accesorias sufren la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la acumulación objetiva accesoria. Vamos bien. Bueno, luego tenemos otro tipo de acumulación que es la acumulación objetiva eventual o sucesiva. Y este está en el artículo 98.
Y bueno, cuando se da, cuando después de iniciar un proceso ingresan nuevas pretensiones. En la originaria, ¿verdad? En la originaria, por eso el nombre originaria, porque de ahí viene, ¿no? Objetiva originaria, porque se origina con la interposición de la demanda. Pero la objetiva eventual o sucesiva es que ya interpuesta la demanda pueden surgir otras pretensiones, ¿verdad? Y cuando se da, bueno, se da, por ejemplo, por la ampliación de la demanda. En el proceso, dentro del proceso civil, laboral y todos los demás, mercantil, se darán cuenta ustedes de que llegando, usted presenta la demanda y llegando el día de la audiencia, el juez le va a decir, bueno, quieren conciliar las partes y si no concilian, pues entonces va a decir, bueno, formalice la demanda. Y ahí en esa formalización de demanda puede hacer una ampliación de la misma. Entonces, esa es una razón. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Otra por inserción, que es la reconvención, o lo que alguna vez seguramente ustedes han escuchado como contrademanda, ¿verdad? En el proceso se conoce como reconvención, ¿verdad? Pero es la misma contrademanda. Es decir, bueno, yo demando divorcio, ¿verdad? Yo soy el demandante de divorcio, pero mi cónyuge, que es la demandada, va a contrademandarme porque yo soy el causante de las causales de divorcio, ¿verdad? Entonces, y además de eso, del divorcio, me va a acumular los alimentos de los niños y me va a acumular el régimen de visitas y la guardia y cuidado. Entonces vemos que se insertan dentro, ya en el proceso, ya iniciado el proceso, se insertan eventualmente otras pretensiones. Y finalmente, pues, por reunión o acumulación de procesos. Ya vamos a ver a detalle con algún ejemplo estos últimos. Bueno, vamos a decir, por ejemplo, de que me puedo reservar el derecho de ampliar la demanda por cuotas que venzan en la secuela del proceso del monto de la pretensión de la demanda. Por ejemplo, A demanda B por una letra vencida, ¿verdad? Hay letras de cambio, ¿no? Que se han ido venciendo. Y yo lo demando por la de mayo. Ya pasamos mayo, ¿no? Tenía que pagármela en mayo. Pero también tiene una letra de cambio firmada de junio, ¿verdad? Y ahorita con lo del COVID, pues sabemos de que los juzgados están cerrados o que vamos a empezar a trabajar un poquito de lleno hasta la siguiente semana. Entonces, muy probablemente esta persona no me pague la letra de cambio de junio. Entonces, yo eventualmente durante el proceso le voy a poder demandar. Yo pongo la demanda por la letra de cambio de mayo, pero dentro del proceso le puedo decir al juez, mire, señor juez, además de la de mayo, esta persona me debe otra letra de cambio que es de junio, ya cuando estemos en julio, ¿no? Y no me la pagó. Entonces, se puede ampliar, ¿no? De eso se trata. Cuando es por reconvención, como les decía, la contrademanda, pues es la demanda que se realiza contra el mismo demandante. Y bueno, el demandado, al absolver el trámite de demanda, al incluirse en el proceso, pues plantea una pretensión contra el demandante. Se realiza además, ¿verdad? Siempre y cuando haya conexión. Tiene que haber esa conexión entre los hechos de la pretensión de la demanda y los hechos que se reconvienen, es decir, los hechos que se contrademandan. Y esto lo encontramos en el artículo 100.1, inciso B del Código Procesal Civil. Entonces, el requisito principal de la reconvención es que haya una conexión entre las pretensiones. Entonces, el ejemplo clásico es ese, ¿no? En las demandas de vías de familia. Son las más, diría yo, las más frecuentes, ¿verdad? O las que podemos encontrar más ejemplos. Pero en otro tipo de demandas también se puede dar, vaya. Si hablamos, dejemos a un lado de la materia civil, si hablamos un poquito de la materia laboral, por ejemplo, eh, digamos que el empleado demanda al patrono para que le pague las prestaciones laborales, ¿verdad? Pero el patrono puede contrademandar al mismo empleado por un desfalco, pongamos, o por una mala administración o por daños que provocó a la empresa, ¿verdad? Que eran deducibles de su responsabilidad. Entonces, pues perfectamente se pueden acumular los procesos, ¿verdad?
por reconvención en la contrademanda, y a eso se le llamaría una acumulación objetiva sucesiva, ¿verdad? Porque es el objeto de la demanda lo que se está acumulando. Entonces tiene que haber esa conexión. Y ya les decía, ¿no? Ya les daba el ejemplo de las materias de familia que son muy típicas. Aquí tenemos, bueno, otro ejemplo, el ejemplo que les tenía, ¿no? De A demanda a B, por ejemplo, un divorcio por adulterio. Y A reconviene, perdón, y B reconviene a A por conducta deshonrosa. Es decir, por uso de sustancias psicotrópicas, que es una causal, ¿eh? Una causal de, por si no, no sé si han llevado el civil 1 ya, pero supongo que sí, que la mayoría lo ha llevado. Entonces, ¿qué es una causal? ¿Verdad? El uso frecuente de bebidas alcohólicas, sustancias, entonces es una conducta deshonrosa. Entonces, hay una contrademanda. ¿Qué es lo que va a pasar en el proceso entonces? Bueno, que ante el juez tiene que ponerse toda la carga probatoria de las dos causas. A tendrá que proponer prueba eh, con la que se pretenda establecer de que efectivamente ocurrió adulterio o infidelidad, y B tendrá que proponer prueba donde efectivamente se acredite que A ha tenido una conducta deshonrosa, que ha sido Una un... pregunta. Dígame, ¿Quién Leos. ganaría de esas dos, Y, abogado? ¿Quién gana? ¿Les deja dos? Pues Sí, el que presente la prueba fehaciente, el que le deje más claro al juez. asumiendo, Ujú. asumiendo que A demuestre la conducta deshonrosa, no sería más. La conducta deshonrosa tiene que probar la B. Es el que dice usted, ¿va? Ajá, sí, sí, sí. Sí, una persona que, un alcohólico habitual, ¿verdad? O que incluso utiliza drogas. Entonces, pero, abogado, la cuestión es en caso de en que los dos ujú. cometieron tal, ¿cómo hace pues para decidir sabiendo que los dos son culpables de tal acción? Buenísima pregunta, Kevin. ¿Qué cree que puede decidir el juez? A ver, se lo dejo a su criterio. Es que esa es Kevin, la parte complicada, por ¿a quién le eso da le la... pregunto, porque El juez, está el como dice juez, que cometió primero la... ¿Todos tienen sanción o no, abogado? Supongo que no, sería por orden de tiempo el que lo hizo primero. no. La verdad no lo sé, abogado, no me gusta contestar algo que no Abogado, sé, la Se verdad. abogado, declara con... sí, sí, Leo. podría ser por la gravedad del asunto. Por ejemplo, si en la conducta deshonrosa hace todo, consume cualquier sustancia, cualquier estupefaciente en frente de sus hijos, por ejemplo, Ujú. ya es un poco más grave. Claro, miren, ahí lo que va a modificarse van a ser las pretensiones accesorias, ¿verdad? Los alimentos, la guardia y cuidado, porque lo que dice usted, ¿no? Lo hizo ante los niños, eh, y obviamente el régimen de visitas. Eso es lo que va a sufrir de alguna manera modificación. Si a mí me llega un caso de estos, se los digo sin temor, yo declaro con lugar la demanda y con lugar la reconvención, ¿verdad? De hecho, tuve un caso, eh, de alguna manera, no fue por, una fue por adulterio, la señora demandaba adulterio de parte del señor, y el señor demandaba, ¿qué es lo que demandaba? Malos Eh, tratos. no, no era malos, bueno, sí, sí, malos tratos, fue y negativa injustificada. Entonces, declaré sin lugar las dos, porque ninguno me probó lo que decían. Ni la señora probó que el señor había sido infiel, ni el señor probó que ella le había dado malos tratos, ni que le había dado una negativa justificada. Entonces, fue fácil, no lo probaron, sin lugar las dos, ¿verdad? Sin lugar la demanda y la contrademanda o reconvención. Pero si se prueba Abogado, un adulterio y se prueba la conducta deshonrosa, se declara con lugar las dos cosas, ¿sí? pero en este caso de ejemplo, y si ambos demuestran las pruebas contundentes, Uh -huh. ¿es acaso la conducta de Rosa mayor ante el adulterio debido a que ésta provocó el adulterio, podría decir así? Ajá, porque bueno, ¿O, vamos a hablar un caso o de... ganaría siempre? Sí, Esto no, está como Rosa de Guadalupe, pero presente. como mujer casos de la vida real, iba a decir yo. Título más. Ajá, sí, pues El más actual se lo No tiré, puede ser. abogado. sabe que sí, que de hecho, actualmente yo se lo digo con conocimiento de causa, por lo que yo veo en mi tribunal.
la mayoría de las infidelidades que cometen, en el caso pues las mujeres, es precisamente por eso, porque el hombre o es un alcohólico o las maltrata y alguien más les da lo que él no les da. Entonces pasa eso, ¿verdad? Pasa eso. Así que, como dicen, bueno, hay hasta un dicho, ¿no? Que hay que cuidar lo que se tienen. Entonces, precisamente es eso. Si me pregunta usted cuál es más grave, no, el juez va a resolver lo que se pruebe. Entonces, se va a declarar obviamente el divorcio, ¿verdad? Para los dos. Lo que va a modificar, como les digo, son las accesorias. El ejemplo que ponía Leo, ¿no? Si el señor consumía bebidas alcohólicas, droga frente a los niños, o tenía una conducta violenta frente a los niños, obviamente el juez va a preferir que los niños estén con la madre, ¿verdad? O con la parte que no cometiese, aunque así fuera una persona adúltera. Supongamos que era invirtamos el caso, supongamos que era la mujer la de la conducta deshonrosa, la que consumía alcohol, ¿verdad? Y ella había demandado al otro por infidelidad. Entonces, el juez va a preferir siempre el lugar donde los niños estén más seguros, ¿verdad? Y un régimen de visitas limitado, ¿verdad? Eso es lo que va a variar, pero la demanda se va a declarar con lugar, igual. Y en caso de los bienes, abogado, ¿quién tendría derecho? Los bienes. Bueno, No, ustedes ya asumiendo llevaron... que no se hizo por repartición de bienes, ¿verdad? Ni había Ok. contrato, No hay nada, o no sea, hay no capitulación había, patrimonial. Ujú. exacto. No, pues los bienes le pertenecen al dueño. Si están a nombre suyo, son suyos. Si están a nombre de la otra, es de la otra. Y si son de los niños, Ah, pues de los niños. ¿Sí? Si no ah, hay las capitulaciones, se le Bueno, reparten a quienes el dueño. sí al dueño, pero sí hay bienes separados. Ahora, en el caso de ustedes, que yo supongo la mayoría no están casados, y si se van a casar pronto o dentro de los subsiguientes años, pues tienen que hacer capitulaciones, porque si se casan y no hacen capitulación, se están casando por sociedad conyugal. Eso significa que todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio son 50 y 50, ¿verdad? Entonces, si fuera uno de su caso, si estuviéramos hablando de un caso de ustedes, pues hay que repartir el 50 y 50, así sea de que la que ella le puso los cachos a usted o usted era un alcohólico, un drogadicto habitual, ¿verdad? Así es. Pero, abogado, pero siempre hay repartición de bienes que favorecen siempre a la mujer o imagino yo voy a hacer un varón. prenupcial mejor. El menaje del hogar es de la mujer. Ese, aunque usted no lo capitule. Y el menaje del hogar, pues ya sabemos, es todo lo que está dentro de la casa, ¿verdad? Por Para eso le decía, o sea, es como contradictorio 50 y 50. Lo que Abogado, pero eso depende, porque si Verlos. si el padre se queda con los hijos, digamos, Ujú. entonces Bueno, el menaje se iría hacia el padre debido a que son la necesarios para la necesidad. crianza de los menores. Claro, ahí sí, ahí sí. Ahí estamos. Estamos derechos. Estamos claros. Sí. Así que hay que ser buenos padres, ¿verdad? Sí. O no Eso sí. divorciarse. Sí, preferiblemente. No cometan ninguna causal de divorcio. Eso es lo primero, ¿verdad? Es que el matrimonio es una empresa, ¿verdad? Yo lo veo así. Obviamente que es algo que nace del corazón y con la bendición de Dios, pero también es una empresa. Si usted va a integrar en esa sociedad, tiene que asumir, ¿verdad?, las responsabilidades, ¿verdad? Así es. Así que, ojo, chicos. Pues bien, entonces seguimos. Ya casi terminamos. Otro ejemplo otro caso, bueno, lo que les decía, ¿no? En el caso si se dan los casos de acumulación de procesos, pues el ejemplo de alimentos, ¿verdad? Y la exoneración de alimentos. La acumulación subjetiva, perdón, quiero ver, sí, la adjetiva. Esta es la última, la objetiva sucesiva, acumulación subjetiva, y se refiere a los sujetos, ¿se acuerdan? Entonces, a las personas. ¿Qué podía ser cuando existe más de una persona como demandante o como parte demandada y también puede ser originario sucesivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser la acumulación subjetiva? Activa, diríamos, cuando interponemos la demanda contra una persona, pero resulta que dentro del proceso pues nos damos cuenta que hay más personas a las que hay que demandar. Entonces,
o son varios demandantes, ¿no? Entonces, activa cuando son varios demandantes, pasiva cuando son varios demandados, y mixta si hay varios demandantes y varios demandados, ¿verdad? Eso es sencillo. Y aquí algunos ejemplos, ¿verdad? A y B, por ejemplo, en la activa, ¿verdad? En la demanda, hay más de una persona como parte demandante. A y B demandan a C por el desalojo, ¿verdad? Por desalojo por falta de pago. En la pasiva sería al revés. A demanda a B y C por el desalojo por falta de pago. Y mixta, ¿verdad? Cuando al inicio de la demanda existan más de dos personas. Es decir, A y B demandan por desalojo a C y D. Entonces ahí está como con peritas y manzanas. Entonces la acumulación más compleja que tenemos pues es esta, la subjetiva, ¿verdad? Se origina cuando después de emplazar al demandado con la demanda, ingresa otra persona al proceso, ya sea como parte demandante o como parte demandada, que era lo que hablábamos del litisconsorcio, ¿no? Litisconsorcio activo, pasivo, eventual, necesario, ¿no? Ese sería voluntario. Cuando ingresamos voluntariamente, sí. ¿Verdad? Entonces,